Buenas tardes, mi nombre es Andrea Contento, soy del grupo 10. Mi grupo está conformado por Lady Johanna Arévalo y Andrea Contento, quien les habla. En esta oportunidad vamos a dar sustentación a las preguntas del taller de revisoría fiscal. Entonces la primera pregunta nos dice: el revisor fiscal de Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. Está actuando mal, qué función está afectando, cuál es su opinión. En este caso, nuestra opinión es que él está actuando de mala forma, no está actuando de forma ética y no está siendo muy profesional. Está cumpliendo con una de sus labores, que es velar porque las políticas de la compañía y todos los procesos se cumplan de forma correcta. Está también no está obrando bien porque no está actuando conforme al Código de Comercio, el artículo 207, que nos dice que el revisor fiscal debe presentar un informe a la asamblea, a la junta directiva o al gerente, según sea el caso de cada compañía, del funcionamiento de la empresa y en especial de las posibles irregularidades que le encuentre. Siguiente pregunta. La compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentaron una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y le solicita a la firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en la cual la firma de contadores públicos se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Bueno, en este caso nos preguntan si esto es posible. Jurídicamente hablando, no es posible porque un revisor fiscal no puede ejercer otro cargo en una empresa o sociedad en la cual él sea empleado o socio de la misma o tenga como tal algún tipo de parentesco, grado de consanguinidad hasta el cuarto grado, o digamos tenga alguna ligadura en sentido de matrimonio, tampoco se puede. Entonces por eso lo inhabilita como tal. De esto nos habla el artículo 205 del Código de Comercio, en los cual nos explica las inhabilidades que él tiene, que no puede ser asociado de la misma compañía o alguna de las subordinadas en la cual esté ejerciendo el cargo. Continuamos a la pregunta 3, que nos dice: el revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Según la ley, este tipo de hechos, el primero pues los debe denunciar ante un gerente, una junta, y seguidamente él tiene un plazo de 6 meses para reportarlo ante la justicia y para seguir el debido proceso. La siguiente pregunta nos indica: los directivos de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos de comercio se aplican? Bueno, para esta pregunta tenemos que tener en cuenta que el revisor principal y el revisor fiscal suplente no pueden ejercer simultáneamente el cargo o las funciones que éste amerita como tal. Solamente el revisor suplente puede ejercer el cargo si el revisor principal tiene una ausencia temporal o definitiva. Asimismo, el revisor suplente va a ejercer este cargo hasta que haya una asamblea en la que nombre otro nuevo revisor fiscal principal. Puede ser que la asamblea como tal nombre a este revisor suplente como revisor principal y nombre otro contador público como revisor fiscal suplente. Pero en ningún momento ellos dos pueden ejercer este cargo a la misma vez en ningún tipo de sociedad ni empresa. Esto también nos lo dice el artículo 215 del Código de Comercio, en el cual pues nos indica que no se puede como tal
ejercer simultáneamente los dos cargos por los dos revisores como tal. Seguimos con la siguiente pregunta, que es la número 5, que nos dice: la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? En este caso, si la propiedad horizontal es para uso de vivienda, no están obligados a llevar revisor fiscal, ya es decisión de la asamblea si lo contrata. En el caso de que la propiedad horizontal sea para uso comercial y de vivienda y solo comercial, si están obligados a contratar un revisor fiscal. Entre las funciones del revisor fiscal en la propiedad horizontal están velar porque todas las cuentas estén al día, porque la contabilidad esté al día y las cuentas sean lo más claras posibles para la toma de decisión. Siguiente pregunta tenemos. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Bueno, en este caso, primero como gerente se reuniría a todas las partes en las cuales estén involucradas en el hecho, desde la persona que hizo contratación y demás filtros para que el revisor fiscal estuviera. También se tiene que analizar la asamblea como tal, que fue la que nombró al revisor fiscal. En este caso, podemos evidenciar que según el artículo 215 del Código de Comercio y la ley 43 de 1990, nos indican que un revisor fiscal primero debe ser contador público. Segundo, debe estar inscrito en la Junta de Central de Contadores y por índole debe tener su tarjeta profesional para ejercer el cargo como tal en cualquier tipo de sociedad. Entonces, de antemano se ve pues que se está infringiendo la ley como tal, por lo cual puede el revisor fiscal ser sancionado según el artículo 214 del Código de Comercio, puede tener sanciones penales, administrativas como tal, e incluso puede tener multas, también se puede suspender de su cargo dentro de un mes hasta un año, según la gravedad del caso que sea. Entonces, al igual, lo que podemos evidenciar aquí es que este revisor fiscal no puede ejercer como tal este cargo en esta entidad porque no es como tal un revisor fiscal idóneo para el cargo. Y seguimos con la pregunta número 7, que nos dice: Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas. En este caso, Jorge sí puede ejercer el cargo en las dos empresas, ya que el artículo 215 del Código de Comercio nos habla de que un contador solo puede ser revisor fiscal de máximo 5 sociedades por acciones. Y en otra de las inhabilidades del contador público para ejercer como revisor fiscal es que no puede ser revisor fiscal de una compañía en la cual tenga algún tipo de interés económico o que tenga parentescos hasta un cuarto grado de consanguinidad y grados de afinidad, por lo que él sí podría ser revisor fiscal de las dos compañías, porque no hay una ley que se lo prohíba. Como siguiente pregunta tenemos: la empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Bueno, en este caso es totalmente legal que el auxiliar haya interpuesto esta demanda como tal, porque si pues de no hacerlo se vería implicado también como cómplice del revisor fiscal,
Para poder hacer este tipo de denuncias hay un lapso desde el momento en que se conoce el hecho de 3 años o que pasa el hecho hasta 3 años. Cualquier trabajador como tal de la entidad lo puede hacer, puede poner sobre aviso a la empresa y a sus demás directivos de lo que está haciendo el revisor fiscal. El revisor fiscal claramente puede presentar sanciones según el artículo 214 del Código de Comercio, que pueden ser sanciones monetarias, jurídicas, como tal, puede perder su tarjeta profesional y por ende también lo pueden suspender de su cargo en un lapso de un mes hasta un año, pues según ya la falta que a este haya cometido y lo que la ley pues disponga. Y continuamos con la pregunta número 9 que nos dice: la compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito ante la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía afirmar quién tiene la razón. En este caso, quien tiene la razón es la compañía, ya que el artículo 164 del Código de Comercio nos habla de que los representantes y los revisores inscritos ante Cámara de Comercio para todos los efectos legales pierden la validez de su cargo cuando es nombrado uno nuevo mediante una acta que se radica en la Cámara de Comercio. Por consiguiente, la empresa tiene toda la razón, ya que el revisor fiscal en ese momento no había perdido como tal su puesto porque todavía no había sido nombrado el nuevo revisor. Como última pregunta tenemos, el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN la sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Bueno, nuestra opinión como tal es que el revisor fiscal no obró con ética ni buena fe en el caso de que ocultó o no dio información que la empresa necesitaba en su momento para poder pagar sus obligaciones financieras y tributarias. Lo que el revisor fiscal debió hacer fue acudir a las autoridades pertinentes en el caso pues para que pagaran sus honorarios a los cuales él tiene derecho. En este caso incurrió en la ley 43 de 1990, que indica que el revisor fiscal siempre tiene que cumplir sus obligaciones, nunca debe omitir como tal información tributaria o financiera que afecte de alguna forma a la empresa. Es por este hecho que puede estar obligado a pagar algunas multas, puede ser sancionado o retirado de su cargo como tal. Entonces aquí lo que podemos ver es que el revisor fiscal de una u otra forma obró de mala fe. Esto ya con esta pregunta finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.